Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. A year ago, we were hit with a virus that was met with silence. A un año de la pandemia, el presidente Biden ofrece su primer discurso a la nación. Presenta a un país adolorido, pero con esperanza, y pone fecha para el inicio de la normalidad. Para el 4 de julio, muy probablemente ustedes, sus familiares y amigos podrán reunirse. 4 de julio reunidos, es la próxima meta del gobierno. La otra es el 1 de mayo, cuando planean que todos los adultos de Estados Unidos sean elegibles para recibir una vacuna. Además, la firma del paquete de alivio, un plan de 1.9 billones de dólares hechos ley. Y los cheques de 1.400 ya van en camino. Básicamente por 2 meses y estuvimos sin recibir ayuda. Es una alegría saber que van a contribuir con algo más para la comunidad. Cada vez son más las señales de la recuperación y esta noche regresamos a la primera línea con los trabajadores de la salud que han estado al frente de la crisis. ¿Qué problemas enfrentan ellos ahora? Y un accidente mortal en México. En Nuevo León, una pipa cargada con combustible choca con un autobús. Hay al menos una docena de muertos y familias buscando a los suyos. Quiero saber si está bien o algo. Quiero saber, estoy desesperada, la verdad. Enseguida tenemos el reporte desde México, pero comenzamos con un repaso por lo que hemos perdido y la forma en que hemos cambiado. Y echamos un vistazo al futuro, a un año de la pandemia. Hoy, hace 12 meses, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el COVID-19 una pandemia global. Y desde entonces, nada ha sido igual. En un año, el coronavirus dejó en luto a miles de familias. Estados Unidos ha sido el país más castigado, con más de 500,000 de fallecidos. A nivel mundial, más de 2,600,000 personas han muerto. Y ahora, después de este año de lucha en los hospitales, de confinamientos y de pérdidas, la llegada de la vacuna en tiempo récord nos trajo esperanza, aunque la alerta se mantiene porque la crisis no ha terminado. Para conmemorar esta fecha, el presidente Biden se dirigió hoy a la nación en su primer discurso en horario estelar. En este discurso resaltó su plan para controlar la pandemia. Nos vamos con Cristina Londoño en Washington, que tiene un recuento. Cristina, buenas noches. Así es, Julio, muy buenas noches. El discurso del presidente empezó en un tono compasivo, solidario, recordando lo mucho que hemos perdido en el último año y sacó incluso de su bolsillo una tarjeta en la que lleva la cuenta de los estadounidenses que han muerto en medio de la pandemia. Pero poco a poco se empezó a llenar de esperanza y aunque dijo que se va a tratar de una de las operaciones más complicadas de la historia, insistió que juntos podemos salir al otro lado del coronavirus, pero aseguró también que necesita el apoyo de todos los estadounidenses. Where we not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from this virus. Que el 4 de julio, día de la independencia del país, marque también nuestra independencia del COVID. Y que podamos celebrar en familia, dijo el presidente Biden, es la meta a corto plazo de una nueva fase en la lucha contra el coronavirus. All adult Americans will be eligible to get a vaccine no later than May 1. Para lograrlo, mencionó una estrategia de vacunación de varios frentes. Incluye la activación de 700 centros comunitarios en comunidades pobres, hacer la vacuna disponible en 20,000 farmacias adicionales y duplicar los lugares o estadios de vacunación masiva. También activará 4,000 tropas para que ayuden a poner las inyecciones, además de ampliar a los profesionales calificados que podrán inscribirse para aplicarlas, incluyendo dentistas, optometristas, parteras, veterinarios y hasta estudiantes de medicina y de enfermería. Voy a jugar, díselo a tu amigo. La otra prioridad que demarcó, la reapertura de las escuelas del país. This is going to be the number one priority of my new Secretary of Education, Miguel Cardona. En ese sentido, destacó que el plan de rescate estadounidense que celebrará mañana en la Casa Blanca incluye una inversión de 130,000 millones de dólares para reanudar la enseñanza en persona en los salones escolares del país.
Para lograrlo gastará cientos de millones de dólares para implementar pruebas de coronavirus regulares en las escuelas, que le den prioridad a los maestros en los planes de vacunas y les dará directrices de cómo reabrir de manera segura. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Horas antes de este discurso, el presidente Biden dio la aprobación final al nuevo paquete de estímulo económico por la pandemia. Con esta firma de Biden comenzará a distribuirse la ayuda de un total de 1.9 billones de dólares. Los cheques de $1.400 que recibirán millones de estadounidenses podrían ya comenzar a llegar tan pronto como este fin de semana. Así que cada vez son más las muestras de la recuperación, pero no saldremos de esta crisis ilesos. Todos hemos perdido o aprendido algo, especialmente los trabajadores de la salud. Para conmemorar este aniversario de la pandemia, nosotros conversamos con 4 de ellos: Laura, Gabriel, Elizabeth y Ari. Comenzamos en la sala de cuidados intensivos. Todos los pacientes que están aquí están graves. Todos están graves, todos bien graves. En cualquier momento pueden cambiar su situación. Cuando se le va a una persona por COVID-19, ¿cuál es la sensación? Tristeza. Otra persona que murió de COVID que tal vez pudiera tenido una vida. ¿Qué tal cuando logra salvar la vida de alguien? Siempre es, wow. Tenemos hasta fiesta. La gente dice que son los héroes de este año. No me diga héroe, esto es mi trabajo. ¿Cómo ha sido este año, doctor, para usted? Un año de contrastes. Por un lado, la tragedia humana impresionante de la pandemia, y por el otro lado, las pequeñas victorias de los pacientes que logramos salvar. ¿Se hace uno un poco insensible? No deja de conmover. Parte del entrenamiento como médicos es poder soportar el nivel de tragedia y de impacto para que nuestros pacientes se beneficien de una persona que está con todos sus sentidos y que les puede dar el 100%. Tuvimos personas de nuestro equipo que inclusive fallecieron por la pandemia. Una mujer valiosísima. Es bien difícil porque es una situación que tienes que enfrentar en el trabajo, pero no debes de llevarla a casa. Tuve una hija el 12 de marzo, cuando en 2 días va a cumplir un año. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Nació en plena pandemia. ¿Qué tal fue eso para usted? Salir de la casa, dejar una bebé de 3 meses, vienes a trabajar, protégete completa y llega a la casa, quítate ropa, no entres, no abraces, no beses, mantente a distancia. Es como si no conocieras la familia. ¿Algún paciente, alguna historia en este año que te haya marcado especialmente? Tuve un señor de 56 años y me acuerdo que me dijo: por favor, no me dejen morir. ¿Qué piensas cuando ves a alguien, como dices, al borde de la muerte? En cómo hacer que esa persona pase ese momento lo menos doloroso que pueda, que se sienta seguro, que se sienta que hay alguien que lo está protegiendo, que lo va a cuidar. Si volvieras a nacer, Ari, vuelvo a ser enfermero. Gracias a esos héroes en los hospitales. También en las familias ha hecho falta muchísimo valor en esta pandemia. En el último año, 1 de cada 3 estadounidenses ha visto morir a un ser querido por COVID-19. 1 de cada 3. Francisco Cuevas nos cuenta la historia de un latino que tuvo a 13 familiares fallecidos. ¿Cómo ha sido para ti este último año? Una montaña rusa. Y pues me duele mucho, pues porque ahí va mi papá también, ¿no? Ahí va mi papá, ahí van mis tíos, van primos. Y pues duele, la verdad duele. Yo sé que me escuchas, papi. El 2020 quedará grabado en la memoria de Ricardo Aguirre como el año en el que prácticamente lo perdió todo. Y en el mes de mayo fue cuando nos contagiamos y ya de ahí para adelante fue un calvario, la verdad. Un calvario que ha documentado y que para la familia Aguirre comenzó con el contagio de su madre en una empacadora. Yo miré a mi mamá y a mi papá muy mal y entonces ya fue cuando yo le dije a mi mamá: ¿sabe qué? Le digo, vamos al hospital, le digo, no me gusta cómo se ve. Yo en esos días ya estaba yo experimentando dolor de espalda, dolor de cabeza. Ricardo fue hospitalizado con temperatura de 106 grados. Su madre y su esposa también. Pero su padre vivió un verdadero calvario. Entre mayo y septiembre estuvo internado en 4 hospitales. Y me lo entregan el día 4 de septiembre para morir aquí en mis brazos el día 11 de septiembre. Más de 40 familiares se infectaron, 12 murieron.
una lista que sigue aumentando. Estamos en esta entrevista y acabas de sepultar a una tía. Ayer mis primos sepultaron a una tía. El virus también se llevó su negocio de comida y le dejó una enorme deuda de gastos médicos. ¿De cuánto estamos hablando? Son alrededor de $3 millones lo que se debe. Pero como en toda tragedia también hay esperanza. El 2020, en noviembre, nació su pequeña Guadalupe de Jesús, una niña que ve como una señal de cambio y de luz. Fue un año donde perdí a muchos seres queridos, pero también fue el nacimiento de mi hija. En Phoenix, Arizona, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Va desde aquí un abrazo para quienes han pasado dolor en este último año. El condado de Los Ángeles, en California, anunció la reapertura de algunos negocios tan pronto como el lunes. Los restaurantes podrán restablecer ya sus servicios en interiores, aunque solamente al 25% de su capacidad. También museos, gimnasios, cines, todos retomarán actividades. La reapertura será gradual y el uso de la mascarilla, eso sí, seguirá siendo obligatorio. Otras zonas de California también irán reabriendo en las próximas semanas. Esto está marcando un cambio en uno de los estados más golpeados por la crisis. Más de 3 millones de personas se han contagiado en California. Carla Mesola tiene el balance. Nosotros fuimos de las primeras que nos descansaron. Ha pasado un año de que Olivia perdiera su empleo en una fábrica tras la declaratoria de emergencia en California. No sabíamos el alcance de la crisis. Tras las primeras 3 muertes por coronavirus el 4 de marzo. Con sus ahorros de 30 años, Olivia puso un camión de comida con el fin de seguir trabajando como negocio esencial, pero la necesidad la llevó al borde de la muerte. Estuve internada en el Henry Mayo del 15 al 31 de julio. A partir del 12 de marzo, las escuelas públicas, los negocios, oficinas, restaurantes cerraron sus puertas, al igual que atracciones icónicas como el parque de Disneyland. Todo lo tomamos muy a la ligera y creo que esto nos enseñó a todos que no hay que pensarlo tanto así, ¿no? Y es que el estado Dorado ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Casi 55,000 vidas se han perdido. Aquí se rebasó la capacidad en hospitales, en morgues y en cuidados intensivos. A pesar de que California ha mantenido muchas de sus restricciones hasta la fecha, el estado lidera la tasa más alta de contagios y muertes en el país. Pero con la llegada de la vacuna, el panorama comienza a mejorar. Con casi el 19% de habitantes vacunados y una baja en el número de contagios, el estado está en camino a la reapertura próxima en muchos sectores. Quienes han peleado en primera fila contra el coronavirus aseguran que la rápida acción en California hizo la diferencia. Que empezamos muy temprano a decir ponemos la máscara, quedamos en la casa, cerramos las escuelas. Todo eso yo pienso que nos ayudó a disminuir un brote más grande. Carla Amesola, Noticias Telemundo. Todos los expresidentes vivos se unieron en una campaña para invitar a la población a vacunarse contra el COVID-19. En los anuncios aparecen Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y sus respectivas esposas, todos recibiendo una dosis. La campaña sirve además para combatir el escepticismo hacia las vacunas. Los grandes ausentes en esta campaña son los Trump. Si usted todavía no sabe en dónde vacunarse, cuándo le corresponde su primera dosis, puede visitar nuestra página de internet planificatuvacuna.com. Ahí usted encontrará toda una guía con información sobre la vacunación. Y mañana Noticias Telemundo dedicará un especial a este primer año de la pandemia, a partir de las 8 de la mañana, 7 en el centro, en el programa Hoy Día. Así que ahí tiene ya una cita pendiente. En otros temas, ante la continua llegada de inmigrantes a la frontera entre México y Texas, las autoridades de Brownsville habilitarán un edificio para los activistas que ayudan a los inmigrantes. Y aquí podrán alojarse las oficinas de las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a los solicitantes de asilo o a los migrantes que la patrulla fronteriza libera. Y allí es donde vamos a estar procesando todos esos individuos y ofreciendo los servicios. Todo lo que se le da a la familia, vamos a poder tener un espacio aquí cerquitas para poder guardar todas esas cosas. Las autoridades aclararon que este edificio servirá, ya dijimos, como una oficina para las organizaciones proinmigrantes, no como un albergue. Y nos vamos a México. Ahí en el estado de Nuevo León hubo un accidente de una pipa que cargaba combustible, chocó contra un autobús y todo terminó en una tragedia. Víctor Silva tiene más detalles de esto. Víctor, buenas noches. Julio, buenas noches. El aparatoso accidente dejó más de una decena de personas fallecidas y al menos 7 lesionados en una carretera de Salinas Victoria, Nuevo León.
Las llamas consumieron casi todo. Aún de madrugada, el cuerpo de bomberos trataba de sofocar el incendio. Un camión de pasajeros de la ruta 685 y una pipa cargada con más de 10,000 galones de combustible chocaron en esta carretera de Salinas Victoria, Nuevo León, ocasionando un aparatoso accidente. Ahorita ya se terminaron de recuperar los cuerpos, que quiero mencionar que se tuvo que utilizar varios equipos especial de rescate hidráulico. Al lugar arribaron elementos de protección civil de diversos municipios, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía. También llegó la familia de José Luis Aparicio, el chofer del camión. Su esposa, desesperada, solicitaba informes de su marido. Me dieron una mala noticia, pero no quiero saber nada de eso ahorita. Yo quiero saber si está bien o algo, quiero saber, estoy desesperada, la verdad. Pero desafortunadamente José Luis fue una de las víctimas mortales del accidente. Nosotros trabajamos con el cuerpo del conductor del camión urbano, estaba atrapado, se tuvo que utilizar equipo de rescate vehicular. Del chofer de la pipa se desconoce el paradero, se presume que se dio la fuga. De acuerdo con las autoridades, el exceso de velocidad de uno de los conductores fue lo que provocó el accidente. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Una nueva acusación fue presentada contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Es la sexta por acoso sexual y por conducta inapropiada. Esta nueva demandante alega que el gobernador Cuomo la tocó inapropiadamente a fines del año pasado en un evento en la mansión del mandatario. El nombre de la mujer aún no se ha dado a conocer, pero la presión crece sobre el gobernador al grado que ya algunos, como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, piden su renuncia. Bueno, después de la explosiva entrevista que dieron los duques de Sussex a Oprah Winfrey, quien ahora habló fue el príncipe William y defendió a la familia real británica en contra de las acusaciones de racismo que hizo su hermano Harry y su cuñada Meghan. Asegura que los miembros de la realeza no son racistas. William es el primero de la familia real en abordar directamente este comentario que ha causado tanta polémica en la entrevista. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.